Capítulo 9. 1983-2001. Reconstrucción de la democracia y el nunca más a la dictadura. Patricia Romer Hernández y Mónica Rodríguez Dolinka. El capítulo analiza la transición de un gobierno autoritario, dictadura cívico-militar 1976-1983, a uno democrático elegido por el voto de la ciudadanía. Como todo proceso transicional estuvo cargado de incertidumbre, no obstante dio por resultado el inicio de una etapa de consolidación de la democracia que llega hasta nuestros días. Los militares fueron perdiendo protagonismo en la escena política y los golpes de Estado cesaron a pesar de los intentos desestabilizadores realizados contra las instituciones democráticas hasta 1989. En su recorrido Argentina no se encontraba sola, Bolivia, 1982, Uruguay, 1985, Brasil, 1985, Paraguay, 1989, y Chile, 1990, también transitaron procesos de democratización. Si bien en cada uno de ellos la recuperación de las instituciones democráticas presentó características particulares, en todos los casos ha estado marcada por la crisis de la deuda externa. En 1982 México declaró la cesación de pagos, siendo el primero en reconocer la imposibilidad para hacerse cargo de los exorbitantes préstamos otorgados en la década de los 70. Este hecho marcó el inicio de la crisis y el punto de partida para las renegociaciones por el pago, con la consecuente generalización de planes de ajuste en toda la región, por lo cual denominamos a los años 1980 como la década perdida. En este sentido, los resultados de las políticas aplicadas por los gobiernos democráticos fueron escasos atendiendo al agravamiento de los conflictos distributivos, las crisis fiscales y las altas tasas de inflación. Una etapa en la cual los estados perdieron autonomía de acción en manos de los organismos financieros internacionales, y a la vez, se comenzó a debatir acerca de su rol a partir de los efectos de la globalización. Los años 90 presentaron un nuevo escenario mundial como consecuencia del fin de la Guerra Fría. El colapso del comunismo en la Unión Soviética dejó al capitalismo sin rival y entronizó a Estados Unidos como la potencia hegemónica de un orden unipolar. El neoliberalismo pareció convertirse en la única alternativa viable, a la vez que se anunció el fin de la historia y el triunfo de la democracia liberal de mercado. Los países latinoamericanos implementaron las políticas neoliberales contenidas en el Consenso de Washington, las cuales llevaron a verdaderas reformas estructurales de los estados y a la apertura y desregulación de sus economías nacionales. Los resultados generalizados fueron el incremento de las ya abultadas deudas externas, de la pobreza y de las desigualdades sociales. El fenómeno de la regionalización, asociación de dos o más países, resurgió con fuerza en el continente como respuesta de los estados a la globalización. En este marco se observa la creación del Mercado Común del Sur, Mercosur, por el Tratado de Asunción en 1991 o el relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones en 1996. A continuación se revisarán los principales acontecimientos de los sucesivos gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa para obtener elementos que permitan reflexionar sobre la sociedad y el Estado en la Argentina contemporánea. 1. La presidencia de Raúl Alfonsín, 1983-1989, 1. Transición a la democracia. La recuperación de las instituciones luego de la derrota de la Guerra de Malvinas y en un contexto de crisis económica, la dictadura se desmoronó y comenzó lo que se conoce como transición a la democracia, ver capítulo 8. Los politólogos Guillermo O'Donnell y Felipe Schmitter la definen como el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro, a lo largo del cual, los actores luchan no solo por satisfacer sus intereses inmediatos o los de aquellos que dicen representar, sino también por definir las reglas y procedimientos cuya configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores. 2010. 27-28. El inicio del proceso está dado por el cambio de reglas en el gobierno autoritario, permitiendo cierta liberalización y democratización, y la posibilidad de establecer un pacto, un compromiso negociado para renunciar a perjudicarse mutuamente o afectar sus intereses vitales. La apertura política estuvo a cargo del general Reinaldo Brignone, 1982-1983, quien impulsó un acercamiento con la dirigencia política reunida en la multipartidaria. Las FFA realizaron intentos por negociar con los partidos políticos un acuerdo que evitara cualquier tipo de revisión sobre el pasado. Las oportunidades para tender algún manto de olvido y acordar el traspaso de poder se vieron clausuradas al momento de emitir la Junta el documento final, en abril de 1983.
En el mismo, los militares brindaron la respuesta exigida por la dirigencia partidaria sobre la cuestión de los desaparecidos. Sin embargo, confirmaron que no había desaparecidos con vida sino muertos en enfrentamientos. La historia sería la única que los podría juzgar. Y, la información y explicaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la nación. De este modo, el discurso justificaba su accionar en torno a la existencia de una guerra en la cual derrotaron a la subversión y ese triunfo permitiría el restablecimiento de la democracia, y a la vez, sellaría un acuerdo de silencio entre los uniformados que permanecería inamovible en el tiempo. El contenido del documento impactó negativamente en los organismos de derechos humanos, la mayoría de los actores políticos e importantes sectores de la opinión pública y restringió definitivamente las posibilidades de negociar y cerrar el tema como era la expectativa de no pocos sectores de poder franco. 2018. 264. Tan solo 5 meses después, los militares emitieron la Ley de Pacificación Nacional conocida como Ley de Autoamnistía, 1, clausurando el camino para una transición pactada e incrementando el grado de incertidumbre en el proceso transicional. En este contexto, podemos comprender la centralidad que adquiere en la campaña electoral el tema vinculado al accionar del futuro gobierno en relación a las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura. Con respecto al escenario político, la competencia por el poder encontró a los dos partidos tradicionales mayoritarios, el peronismo, PJ, y el radicalismo, UCR, pero con un recambio en sus liderazgos por las respectivas muertes de Perón y de Balbín, mencionados en capítulo 7. En el primer caso, la candidatura recayó en Ítalo Luder y en el segundo en Raúl Alfonsín. Este último, lideraba la corriente interna Movimiento de Renovación y Cambio, con una tendencia próxima al progresismo y enfrentada a la conservadora línea nacional. Alfonsín, a lo largo de la campaña electoral, basó su discurso en los valores de la democracia, la recuperación del Estado de Derecho y la promesa de aplicar justicia por los crímenes cometidos por la dictadura. El resultado de las elecciones introdujo como novedad el triunfo del candidato radical en elecciones libres con la participación del PJ. En lo referido a la conformación del Congreso, el oficialismo contó con mayoría relativa en la Cámara de Diputados y el justicialismo en el Senado. La tercera fuerza, a considerable distancia de las anteriores, fue el partido intransigente liderado por Óscar Allende, con una posición de centro-izquierda. Alfonsín se propuso que su presidencia cerrara el largo período de alternancia de gobiernos constitucionales y de facto, y a considerarla como una etapa refundacional para las instituciones democráticas. La agenda del nuevo gobierno era muy amplia, pero los principales objetivos se centraban en la recuperación política del espacio público, la modernización del Estado, la subordinación de las Fuerzas Armadas y la reactivación de la economía. Alcanzar una concertación política con los partidos o una social entre empresarios y sindicatos para el tratamiento de estas cuestiones no fue posible. La principal fuerza de la oposición, el peronismo, tardó en rehabilitarse tras la derrota electoral de 1983 y en los primeros años del gobierno radical se abocó a una reestructuración para superar la fragmentación interna. La corriente renovadora, representada por Antonio Cafiero, la cual privilegió el ámbito parlamentario y la proyección de nuevos líderes para diferenciarse de la ortodoxia peronista, recién logró afianzarse a partir de 1986 e imponerse en las elecciones legislativas del siguiente año. El gobierno de Alfonsín fue pluralista y trabajó para allanar el camino a una democracia más participativa. Entre las acciones orientadas hacia ese fin se encuentran la convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional, 1984, a efectos de impulsar el debate para sancionar una nueva ley educativa, la realización de un plebiscito para alcanzar una solución pacífica del conflicto con Chile sobre el Canal de Beagle, 1984, y el establecimiento del Consejo para la Consolidación de la Democracia, 1985. Este último, un espacio pluralista de debate donde se diseñó un proyecto de reforma constitucional que, si bien no logró la aprobación en el Congreso, sirvió como antecedente para la realizada en 1994. Los mayores empeños del gobierno estuvieron asociados a la reorganización de las instituciones políticas y a recuperar el espacio público, en un contexto en el cual los uniformados no estaban dispuestos a subordinarse a un poder político que pretendía juzgarlos y una economía que distaba de encauzarse, como se verá a continuación. 1, 2. La cuestión militar y los derechos humanos. 2. A partir de la emisión del acta final y la ley de pacificación, la cuestión de los desaparecidos y el castigo a los culpables adquirieron centralidad en la campaña electoral.
Sin embargo, mientras el candidato peronista Ítalo Luder cuestionó jurídicamente las posibilidades reales de invalidar los efectos de la ley sancionada por la dictadura, Alfonsín ratificó sus intenciones de derogar la autoamnistía. En realidad, desde 1983 hasta el momento, se observan distintas reconstrucciones históricas con variadas respuestas acerca del accionar de la dictadura, ver capítulo 8. En cada una de ellas, se ha otorgado un significado diferente a la represión estatal, a las causas que la habían desencadenado y a quien había afectado. En este sentido, el psicólogo Ugo Bezzetti, 3, define el espacio de la memoria social como una lucha en la que entran en conflicto narraciones que compiten por los sentidos del pasado, pero que siempre dicen mucho más sobre las posiciones y las apuestas en el presente. 2002. 193. En el período bajo análisis, los actores en la pugna narrativa eran el poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas, los organismos de derechos humanos y el poder legislativo. Canelo, 2006. El presente lo constituía el primer gobierno postdictadura, inmerso en un debate en torno a la conveniencia de la revisión del pasado en las democracias en transición. Así, el relato del gobierno calificó de terrorismo de Estado a la metodología de la dictadura. Sin embargo, dicha narrativa indicó que los militares respondieron al accionar de los grupos armados, equiparando la violencia ejercida por las dos fuerzas enfrentadas, es decir, las guerrillas y los uniformados actuando en nombre del Estado. Esta explicación dio lugar a la denominada teoría de los dos demonios, predominante en los discursos oficial, mediático y académico. Matarolo, 2009. Por último, del abanico de posiciones en torno al juzgamiento retroactivo que va de la culpabilidad de todos a nadie, Alfonsín optó por una intermedia. Algunos responsables, solo se les aplicaría un castigo ejemplar a las cúpulas de los dos demonios. En lo referido al relato de los otros actores, es significativo el de los organismos de derechos humanos. Los principales objetivos de estas organizaciones no gubernamentales consisten en averiguar qué pasó con los desaparecidos, encontrar a los hijos que nacieron en cautiverio o a los apropiados durante los secuestros de sus padres y juzgar a los responsables. Entre los más destacados encontramos a las Madres de Plaza de Mayo, MPM, las Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio Paz y Justicia, SERJAP, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, AB. Alfonsín formaba parte del directorio del último, por lo tanto, se trató de una de las organizaciones que más colaboró con las políticas oficiales hasta la sanción de las denominadas leyes del olvido, momento en el cual el presidente es expulsado del mismo. Para las MPM, la reconstrucción del pasado fue sin dudas mucho más dolorosa y compleja que para el gobierno, en tanto el presente confirmaba un futuro en el que las ausencias serían permanentes y cuestionaba un relato oficialista que justificaba las desapariciones de sus hijos. En cuanto se discutía la militancia, dejaba de ser un grupo social para transformarse en una fuerza política y, entonces, se la cuestionaba a partir de la teoría de los dos demonios. Los desaparecidos, en ese marco, no eran solamente víctimas, sino fundamentalmente subversivos y hasta se los responsabilizaba del golpe militar y de haber provocado el genocidio Gorini, 2011. 48. Desde las primeras medidas adoptadas sobre las violaciones a los derechos humanos hasta las leyes del olvido, la distancia entre ambos se incrementó. Desde el reclamo de aparición con vida, pasando por juicio y castigo. No hubo errores, son todos asesinos, hasta dicen los radicales que ya es bastante, pero juzgaron solo a los comandantes. Son todos asesinos los del proceso, por eso no hubo errores, no hubo excesos. Cárcel a todos los genocidas. 4. Alfonsín, cumpliendo con su promesa de campaña, anunció en el discurso de Asunción que luego de la anulación de la ley de amnistía dictada por la dictadura, se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables. Esto no exime de tremendas responsabilidades al terrorismo subversivo, que debió haber sido combatido con los medios que la civilización actual pone en manos del Estado. 5. Los puntos centrales de la propuesta alfonsinista sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos, investigación, enjuiciamiento, categorías de responsabilidad y prevención, permanecieron sin modificaciones desde la campaña hasta su implementación en el gobierno, sufriendo variaciones tan solo los mecanismos para aplicarlos ante los obstáculos encontrados. Los principios que integraron el programa al ser electos se resumen en 1. Serían castigados tanto el terrorismo de Estado como el subversivo. 2. Habría límites para los responsables porque sería imposible juzgar a todos los que cometieron delitos. 3. Existirían límites en el tiempo para los juicios.
4. Establecería mecanismos jurídicos para prevenir la violación futura de derechos humanos, Nino, 2006. En síntesis, la propuesta oficial se trató de una justicia acotada en el tiempo y su alcance, en tanto pretendía integrar a las Fuerzas Armadas a la nueva democracia, y a la vez, evitar tensiones que desestabilizaran al sistema. La limitación temporal fue lo que ocasionó los mayores inconvenientes al implicar cierta interferencia sobre la independencia del Poder Judicial. De todos modos, la Argentina fue el primer país latinoamericano en iniciar un proceso de justicia transicional. 6.1.2.1. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, con respecto a la investigación sobre la metodología empleada por el Estado terrorista, Alfonsín creó la CONADEP. 7. Frente a la opción de conformar una comisión bicameral, impulsada por los organismos de derechos humanos que contaban con el apoyo en el Congreso y que podría llegar a un jury de enjuiciamiento, 8. Se optó por una dependiente del Ejecutivo, la cual no ponía en peligro el alcance de los juicios y servía como freno a opciones más audaces, Verbitsky, 2003. Esta Comisión de la Verdad fue creada bajo la órbita del Ministerio del Interior y estuvo integrada por 10 personalidades designadas por el presidente, cuyas diversas profesiones y puntos de vista intentaban representar todo el espectro de la sociedad civil. A la vez se invitó a senadores y diputados para que nombren 3 representantes de cada cámara. 9. Para sus defensores, la legislatura generaba desconfianza sobre los resultados a alcanzar debido a los conflictos que se podrían entablar entre las distintas fuerzas políticas y un tratamiento más lento, contradictorio con el objetivo presidencial de encaminarse por una vía judicial despolitizada con logros rápidos y moderados, Nino, 2006. Esta comisión tenía un plazo para investigar sobre las desapariciones al final del cual emitiría un informe. Las primeras actividades indicaron que actuaba a partir de requerimientos y carecía de una estrategia de investigación, hasta que orientó la pesquisa hacia el sistema de desaparición empleado por la dictadura junto a la identificación de los responsables, Krenzel, 2008. Esto generó mayor confianza en los denunciantes y organismos defensores, incrementando el material testimonial que fue clasificado a partir de cada centro clandestino. Las pruebas para cada centro de detención consistían en testimonios de familiares y sobrevivientes, habeas corpus presentados, respuestas oficiales, lista de víctimas y de personal involucrado y figuras del derecho penal de las denuncias. De este modo, los paquetes información de cada centro expresaban una verdadera pericia prejudicial. Krenzel, 2008. 79. En septiembre de 1984 se entregó al presidente el informe, publicado con posterioridad por la editorial Eudeva bajo el título Nunca más. 10. Una multitud acompañó a los miembros de la comisión para entregar la documentación reunida que permitía inferir que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores CONADEP, 2006. 12. Una vez disuelta la comisión se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos a la cual se trasladó toda la información reunida. Lo cierto es que la CONADEP fue un modelo para otras comisiones de la verdad que se constituyeron en países de la región. 1, 2, 2. El juicio a las juntas militares. La ingeniería legal para los juicios consistió en el envío al Congreso, 11, del proyecto para la anulación de la denominada ley de autoamnistía y la emisión de los decretos presidenciales para enjuiciar a los dirigentes de ERP y Montoneros, N157, y el referido al procesamiento de las 3 primeras juntas militares, N158. Los decretos reflejaban la equiparación entre la violencia engendrada por los grupos armados y la represión estatal. En ambos casos las responsabilidades recaerían sobre las cúpulas de los grupos enfrentados. La orden presidencial de someter a juicio a los integrantes de las juntas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, XFA, estuvo orientada a la autodepuración de los militares. Sin embargo, los miembros del XFA no se mostraron dispuestos a investigar ni mucho menos condenar a sus camaradas. La comunicación oficial expresó que las órdenes dadas por las juntas habían sido inobjetables y legítimas, por lo cual no podían juzgar a los excomandantes.
Así, la causa pasó al fuero civil, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital federal. 12. Entre abril y septiembre de 1985 se llevaron adelante las audiencias en un clima en el que las dificultades gremiales y económicas estaban haciendo de la revisión judicial de las violaciones a los derechos humanos una conquista cada vez más central para su gobierno. Novaro, 2009. 155. La sentencia definitiva se dictó el 9 de diciembre. El tribunal se pronunció sobre 700 casos emblemáticos presentados por los fiscales con pruebas que los respaldaban. El fallo atribuyó responsabilidades diferentes entre las fuerzas y las juntas. Si bien la principal responsabilidad fue adjudicada a los altos mandos, previamente se habían tenido que probar asesinatos, torturas y secuestros involucrando a subalternos. El punto 30 de la sentencia dispuso el enjuiciamiento de los oficiales superiores, que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones. 13, abriendo la posibilidad de nuevos juicios y condenas a centenares de oficiales de las tres armas. Según Luis Duhalde, 1999, el Poder Judicial necesitaba producir una transformación en su imagen pública, pues estaba comprometida con la dictadura, y por eso fue más allá de los límites deseados por el Ejecutivo. 1, 2, 3. Ley de punto final y ley de obediencia debida. Al momento de dictarse la sentencia de las juntas militares, ya aparece en los sectores más conservadores del gobierno la idea de poner un punto final a las numerosas causas que se inician en los distintos juzgados del país. Alfonsín promete en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso que no habría una ley en ese sentido. Proyecto que finalmente es remitido a la legislatura en diciembre de 1986 y sancionado con pocos votos en contra, la ausencia de los diputados peronistas y en medio de fuertes protestas de los organismos defensores de derechos humanos. La ley de punto final, 14, estableció un plazo de 60 días para iniciar nuevas causas contra militares involucrados en la represión. Sin embargo, la ley provocó el efecto contrario al buscado, siendo procesados más de 300 oficiales y suboficiales. De todas maneras, el malestar militar no cesó. Esto dio lugar a la aparición del movimiento Cara Pintada, uniformados que en abril de 1987, sucesos de Semana Santa, se sublevaron al mando del coronel Aldo Rico exigiendo freno a los juicios y a la campaña de desprestigio contra los uniformados y la promesa de que no serían sancionados los rebeldes. Una vez más, el presidente intervino para mantener su estrategia original mediante un proyecto de ley que delimitaba los alcances del deber de obediencia debida, fijando límites al sistema de enjuiciamiento. La denominada Ley de Obediencia Debida, 15, sancionada en junio de 1987, interrumpió el proceso de enjuiciamiento a los militares. La norma excluía de todo juzgamiento a quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policial y penitenciaría, no son punibles por los delitos. La legislación interrumpió el proceso abierto con el juicio a las juntas, sin embargo no frenó los levantamientos carapintadas los cuales se sucedieron en Monte Caseros, enero 1988, y Villa Martelli, diciembre 1988. 1, 2, 4. Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, en 1984, cuando comenzaron a realizarse exhumaciones de cuerpos enterrados sin identificación, como NN, ante la sospecha de que se tratara de desaparecidos, se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAF, un organismo no gubernamental, que continúa actuando en el presente. El mismo está integrado por antropólogos, arqueólogos y médicos para la identificación de los restos de víctimas de la desaparición forzada. En 1987 el Congreso sancionó la ley de creación del BNDG a partir de un proyecto remitido por el presidente. 16. Este organismo se encarga de la obtención y almacenamiento de muestras de material genético de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura. A partir de ese momento, el organismo ha tenido a su cargo los estudios genéticos de personas que tienen dudas sobre su identidad, hijos de desaparecidos secuestrados junto a sus padres o nacidos durante el cautiverio, para identificar vínculos biológicos. Con tal fin, se compara el ADN con muestras guardadas en el banco de familiares. 1, 3. La economía en tiempos de Alfonsín. A lo largo de la campaña electoral, Alfonsín solía expresar con la democracia se come, se educa, se sana, expresión que concebía el despegue económico como efecto más o menos automático, luego del reemplazo del gobierno ilegítimo y de las malas políticas económicas. Novaro, 2009.
Es posible distinguir dos momentos en el análisis de las políticas económicas implementadas. Una primera etapa correspondiente al equipo económico a cargo de Bernardo Greenspan, de diciembre 1983 a marzo 1985, en la cual se elaboró un diagnóstico erróneo en tanto se desestimaron las transformaciones económicas y sociales acaecidas durante la dictadura. Esto llevó a suponer la vigencia del modelo de industrialización sustitutiva e identificar como problemas el desempleo y los bajos salarios en un contexto agravado por el peso de la deuda externa. Así, las medidas implementadas se centraban en expandir la producción, aumentar los salarios reales, controlar la inflación y acordar con los acreedores externos. En lo referido a la deuda externa, la propuesta inicial consistió en no girar pagos al exterior hasta mediados de 1984 y en la asociación con otros países latinoamericanos, Consenso de Cartagena, para lograr una negociación conjunta directa con los acreedores que fortaleciera la posición de los deudores. El FMI rechazó la idea y solo aceptó negociar en forma bilateral con los países, lo cual llevó a iniciar las negociaciones y la firma de un acuerdo stand-by a fines de 1984. Las dificultades de la estrategia seguida se presentaron rápidamente, ante un proceso inflacionario que no cedía, las presiones tanto de los nuevos grupos económicos como de los sindicatos, el déficit fiscal y los obstáculos en la negociación de la deuda externa. Según Ana Castellani, 2006, el nuevo poder económico, a quien identifica con los ganadores de la década perdida, se trata de aquellas mismas grandes firmas beneficiadas durante la dictadura por los contratos con el Estado, ver en capítulo 8. Su análisis concluye que las empresas que lograron expandirse y consolidar su posición a lo largo del gobierno de Alfonsín, son las beneficiadas por las transferencias de recursos públicos, en especial, a partir de la promoción industrial y de los precios diferenciales con las reparticiones del Estado. De este modo, mientras los reclamos de los trabajadores continuaban vinculados al modelo económico de la industrialización sustitutiva, los de los empresarios estaban relacionados con el rentístico financiero, imposibilitando la generación de un acuerdo. En cuanto al segundo momento, desde la renuncia de Greenspan, en marzo de 1985, hasta el estallido de la hiperinflación, estuvo caracterizado por políticas que más que revertir el modelo de valorización financiera y el nuevo bloque de poder económico, contribuyeron a afianzarlos. Frente a los fracasos en la gestión económica aplicada inicialmente, el gobierno cambió de estrategia y lanzó el Plan Austral. Se trató de un programa de ajuste heterodoxo, que a manera de shock mediante el cambio del signo monetario, el Austral, 17, aspiraba a detener la inflación. Las principales medidas correspondían al congelamiento de los precios, las tarifas, los salarios y el tipo de cambio, previo ajuste y devaluación de la moneda respectivamente. En un primer momento se obtuvieron efectos positivos por la disminución de la inflación y el déficit fiscal. Sin embargo, escondía las insuficiencias estructurales ya que, si bien se había logrado cierta estabilidad de precios, el programa no incluía realmente objetivos de reactivación o crecimiento. Rapoport, 2000-912. El plan sufrió correcciones que marcaron el paso de una política de congelamiento a otra de flexibilización, para terminar en una propuesta de mayor apertura económica y la reforma del Estado con la incorporación de privatizaciones de empresas públicas, el control de los contratos estatales con privados y los regímenes de promoción industrial. A mediados de 1988, cuando la inflación, la recesión, la caída de los salarios y el desempleo reflejaban la situación crítica de la economía, el gobierno lanzó el Plan Primavera como último intento para evitar una hiperinflación. El nombre del programa se correspondió con el período temporal por el que se extendieron sus resultados exitosos. Así, el gobierno ingresó en una etapa errática, señalando su debilidad para fijar políticas en el marco de una inflación descontrolada, de las futuras elecciones y de las crecientes expectativas de recambio en el partido gobernante. 1.4. La hiperinflación, la crisis de gobernabilidad y el traspaso de mando. El año 1989 comenzó con un hecho que sacudió a la sociedad, el asalto al regimiento de infantería de la Tablada por el movimiento Todos por la Patria, grupo de izquierda. Este episodio finalizó con una represión, numerosos muertos y la posterior detención de los autores intelectuales del copamiento. En febrero se produjo una corrida contra el Austral, impulsada por el comportamiento especulativo de sectores financieros y empresariales. La cotización del dólar se disparó y los precios acompañaron su evolución, ingresando en un proceso hiperinflacionario.
Frente al colapso económico se decidió adelantar al mes de mayo las elecciones presidenciales, dando por resultado el triunfo del candidato peronista Carlos Menem y su compañero de fórmula Eduardo Duhalde. Ante la crisis social y económica, Alfonsín inició negociaciones con el presidente electo para realizar una entrega anticipada del mando, la cual fue efectivizada en el mes de julio. Alfonsín a lo largo de su gobierno había logrado recuperar las instituciones democráticas, sin embargo, había quedado inconclusa la subordinación de las Fuerzas Armadas y se estaba muy lejos de alcanzar un modelo de crecimiento económico. En este sentido, se considera a la primera presidencia tras la dictadura como una democracia en transición. 2. La presidencia de Carlos Menem, 1989-1999, en la campaña electoral, Carlos Menem había prometido que durante su mandato tendría lugar una revolución productiva y un salariazo en sintonía con el discurso peronista. Sin embargo, la designación de algunos funcionarios que lo acompañarían, el ministro de Economía Miguel Ángel Roig, directivo de la empresa multinacional Bungeborn, o el asesor presidencial Álvaro Alzogaray, un reconocido líder liberal, presagió un cambio de rumbo en la política a seguir. En efecto, Ricardo Sidícaro, 2006, señala una ruptura con la tradición y una transformación de la identidad peronista. La gestión neoliberal menemista desarticuló el intervencionismo estatal y, por otro lado, su propuesta incorporó al histórico adversario social, al otro social, identificado con los grupos económicos más concentrados. En 1989 el Ejecutivo contaba con una mayoría relativa en el Congreso y el compromiso de la UCR de prestar quórum y no obstaculizar los proyectos del Ejecutivo ante la entrega anticipada del poder. Sin embargo, la realidad confirmaba a un partido oficialista surcado por corrientes internas que no siempre estaban dispuestas a abandonar algunos principios dogmáticos del justicialismo. En los 2 primeros años de gobierno, Menem se abocó a la construcción política del peronismo neoliberal, Puigciarelli, 2011. Las elecciones presidenciales de 1995, luego de la reforma constitucional de 1994 que habilitó la reelección, mostraron a un partido oficialista consolidado en el Parlamento y un liderazgo presidencial indiscutido en la estructura partidaria. El sector de legisladores que había mostrado mayores disidencias en las políticas adoptadas, el denominado Grupo de los Ocho, se escindió dando origen a un nuevo partido, el Frente Grande, que en las elecciones presidenciales de 1995 formó una coalición con otras fuerzas, Frente País Solidario, FREPASO, incrementando notoriamente sus bancas. Durante el gobierno de Menem se registró una creciente concentración de poder en el Ejecutivo facilitada por el propio Congreso, quien le delegó facultades excepcionales que eran de su exclusiva injerencia. A través de la sanción de las leyes de emergencia administrativa y de emergencia económica, 18, el presidente contó con el marco jurídico adecuado para la reforma del Estado y las privatizaciones. Los decretos de necesidad y urgencia, DNU, no eran nuevos, pero la inusual frecuencia en la emisión de los mismos dio lugar al término decretazo. En 5 años, se dictaron 336 de estos decretos a través de los cuales se establecieron impuestos, se derogaron leyes y modificaron normas que allanaban el camino para que el Ejecutivo avanzara en las privatizaciones de las empresas públicas. Asimismo, le permitió incrementar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, de 5 a 9, alcanzando lo que se denominó la Corte del Sí automático para asegurar el respaldo del Poder Judicial a sus políticas. Guillermo O'Donnell, 2009, denominó a este tipo de democracias con una alta concentración del poder en el Ejecutivo como democracia delegativa. En ella no funcionan correctamente los controles institucionales sobre los actos de gobierno, pues el presidente los considera un obstáculo e intenta subordinarlos, debilitarlos o suprimirlos. La concepción de poder para este líder es democrática en tanto se origina en elecciones. En general, este mandatario llega al gobierno en contextos de graves crisis socioeconómicas, lo cual le permite asumir que los ciudadanos le delegan autoridad por el lapso de su mandato, para que lleve adelante las políticas que considere adecuadas. O'Donnell, 2009. 2.1. La cuestión militar y los derechos humanos. Con respecto a la cuestión militar y las violaciones a los derechos humanos, en el discurso pronunciado ante el Congreso el día que asumió, el presidente expresó: ha llegado la hora de un gesto de pacificación. Tras 6 años de vida democrática, no hemos conseguido superar los enfrentamientos que nos dividieron hace más de una década. A esto yo le digo basta. Entre todos los argentinos vamos a encontrar una solución definitiva, jamás se alimentará un enfrentamiento entre civiles y militares, sencillamente porque ambos conforman y nutren la esencia del pueblo argentino.
19. Las expresiones gesto de pacificación, solución definitiva y civiles y militares conforman la esencia del pueblo argentino, anunciaban la estrategia presidencial para la formulación y ejecución de la política referida al tema. El proyecto consistía en indultar a condenados y procesados por la represión, a civiles implicados y a los uniformados que habían participado de las rebeliones carapintadas. De este modo, emitió una primera tanda de decretos en octubre de 1989, indultando a más de 200 civiles y militares con procesos abiertos y olla condenados, y una segunda a fines de 1990 que involucraron a Videla, Masera, Agosti, Viola, Camps, Riccieri, Lambruschini y Suárez Masón. Y a los civiles, Mario Firmenich, Norma Kennedy, Duilio Brunillo y Alfredo Martínez de Hoz. En la estrategia presidencial de Menem, la lectura del pasado reciente omitió la caracterización operatoria del Estado terrorista. Por el contrario, se optó por la referencia a heridas resultantes de viejos enfrentamientos y a la necesidad de una reconciliación nacional para reforzar la idea del ingreso a una nueva era. El presidente vinculó la política en derechos humanos con la resolución de la cuestión militar. De esta manera, el indulto a los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad en la dictadura cerró momentáneamente el camino de la justicia. Del mismo modo, la verdad y la memoria quedaron sepultadas en pos de la subordinación del poder militar al civil. No obstante, en este gobierno se dio inicio a la reparación económica para las víctimas de violaciones durante la dictadura, en estrecha relación con el cumplimiento a las convenciones y tratados internacionales a los que había adherido la Argentina. Por otro lado, se dio tratamiento a la figura del ausente por desaparición forzada, cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención. 20. De este modo, el desaparecido se constituyó en sujeto de derecho. 2. Las políticas neoliberales. Con la llegada al poder de Carlos Menem, el país adhirió rápidamente al llamado Pensamiento Único XXI, determinado por los Estados Unidos y por los organismos multilaterales de crédito. Pensamiento que, en sintonía con la lógica del neoliberalismo, sostenía el dominio absoluto de la economía y del mercado por sobre la política, la sociedad y la cultura e instaba a los países fuertemente endeudados a diseñar nuevas políticas públicas para salir de la crisis en la que se hallaban inmersos. Con la finalidad de cumplir con los lineamientos impuestos desde el exterior, el nuevo gobierno adhirió al consenso de Washington mediante la adopción de un menú de políticas que debían instrumentarse en el país a efectos de superar el clásico modelo estatista y avanzar en el supuesto camino del crecimiento. 1. El consenso de Washington hacia fines de los años 80 y principios de los 90, el Banco Mundial, BM, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, establecieron un conjunto de propuestas de política económica de corte neoliberal que fueron sistematizadas bajo la denominación de Consenso de Washington CW, destinadas a solucionar los problemas de inestabilidad que sufrían las economías latinoamericanas, pero con el propósito fundamental de pagar sus deudas. El diagnóstico formulado por sus teóricos adjudicaba los desequilibrios macroeconómicos de los países de la región a las políticas adoptadas luego de la Segunda Guerra Mundial, que estaban especialmente dirigidas a emprender un proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones, y sí. Asociaban a dicho proceso una ineficiente asignación de los recursos a la vez que vinculaban el origen de todos los desequilibrios a la intervención del Estado en la economía. Las recomendaciones del CW estaban contenidas en una suerte de decálogo instrumental que debería ser puesto en práctica por los países en desarrollo a fin de superar el modelo estatista y así alcanzar el crecimiento. Esos instrumentos se centraban básicamente en 1. La reducción del déficit fiscal, presentado como el origen de los desequilibrios macroeconómicos y que estaría vinculado con la incapacidad de equilibrar los gastos e ingresos públicos. 2. La disminución del gasto público. Deberían eliminarse los subsidios de la actividad económica y la gestión social del Estado debería orientarse solo a la inversión en infraestructura pública. 3. La reforma impositiva. Se recomendaba acrecentar la recaudación impositiva ampliando la base imponible. 4. El establecimiento de tasas de interés que deberían estar determinadas por el mercado con la finalidad de atraer capitales. 5. La fijación de un tipo de cambio estable y alto, plan de convertibilidad, con el fin de asegurar un nivel competitivo que favoreciera las exportaciones y al mismo tiempo estimulara la confianza del sector privado para la inversión. 6. La eliminación de barreras arancelarias.
como eje de una política comercial tendiente a favorecer la apertura irrestricta al mercado, cuyo efecto directo sería un proceso creciente de desprotección de la producción nacional. 7. La inversión externa directa. Los países debían implementar una legislación que favoreciera la inversión extranjera para atraer capitales y tecnología. 8. La privatización de las empresas públicas, para un manejo más eficiente por parte del sector privado. 9. La desregulación de la economía, particularmente del mercado de trabajo a fin de eliminar las distorsiones provocadas por las demandas de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 10. El impulso de reformas institucionales, que garanticen los derechos de propiedad durante el proceso de reforma estructural. Como podemos observar, el argumento central del mismo se organizaba a partir del ajuste fiscal que actuaría como ordenador y estabilizador de las cuentas macroeconómicas. A su vez, inducía un desarrollo asentado en el capital privado en desmedro del público y otorgaba una nueva funcionalidad al Estado para favorecer la rentabilidad del capital transnacional. En Argentina se cumplió al pie de la letra con estos postulados. A partir de la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía en marzo de 1991, se profundizaron las medidas para alcanzar la estabilización monetaria y las transformaciones estructurales. Según Mario Rapoport, 2000, el programa denominado Plan de Convertibilidad estaba diseñado en torno a 3 ejes principales de acción. El primero de ellos, la Ley de Convertibilidad, estableció una paridad cambiaria fija menos un peso por dólar, y la exigencia de que todo el circulante esté respaldado por reservas. El objetivo era quitar al Estado la capacidad de emitir dinero para solventar el déficit público. El segundo consistió en la apertura comercial destinada a frenar la suba de los precios internos por la competencia de los productos importados. Y por último, el tercero de los mencionados ejes, se direccionó hacia una reforma del Estado con la finalidad de reducir la presencia del mismo en la producción de bienes y servicios y restarle capacidad de intervención y regulación. Con este fin se procedió a un vasto plan de privatizaciones de las empresas de servicios, energía eléctrica, gas, agua, transportes, etc. Este programa se efectivizó a un ritmo vertiginoso y careció de un marco regulatorio, así como de la implementación de entes de control que dejaron a los ciudadanos sin protección alguna y con tarifas sujetas a los precios internacionales. Además, se aplicó un proceso de descentralización administrativa tanto en hospitales como en escuelas públicas, por el cual el Estado Nacional se desentendía de sus obligaciones transfiriéndolas a la jurisdicción territorial a la que pertenecían, provincias y municipios. De este modo, este modelo de Estado mínimo sustituyó al del Estado de Bienestar, ver capítulo 1. 2. Las políticas sociales y laborales. La expansión económica fue considerada la principal política social. El Estado no debía intervenir para modificar la situación de los individuos, desatendiendo por lo tanto los efectos de las políticas aplicadas. Se tenía la certeza de que el mismo sistema generaría igualdad de oportunidades mediante el efecto derrame. El crecimiento acelerado de la economía terminaría por derramar sus beneficios a toda la sociedad, pero como en un primer momento solo beneficiaba al segmento más concentrado del capital, se necesitaba proteger a los sectores más vulnerables durante el duro proceso de ajuste. Así, se implementaron políticas sociales focalizadas en oposición a las universales del estado de bienestar. Sin embargo, el denominado efecto derrame no llegó, y en su lugar, hubo un crecimiento inusitado de la pobreza. El neoliberalismo implementó políticas sociales a través de numerosos programas que solo atendían a la población en situación de extrema pobreza. Los planes partían del gobierno nacional, las provincias y los municipios, superponiéndose y resultando poco efectivos en muchas ocasiones. El incremento del desempleo constituyó un factor fundamental para la precarización del mercado de trabajo, a través de ella se buscaba eliminar las conquistas históricas laborales que protegían a los trabajadores. Según el principio de la economía liberal clásica, la desocupación se debía a la rigidez de los salarios, por lo tanto la idea era reducir el costo laboral. A fines de 1991, la sanción de la Ley Nacional de Empleo permitió la polivalencia del puesto de tareas y sus funciones, habilitó el límite máximo de la jornada laboral, y dio origen a los denominados contratos basura que afectaban la estabilidad de los trabajadores en el empleo y limitaban los derechos laborales, periodo de prueba, contrato de tiempo parcial, pasantías, disminución o eliminación de la indemnización por despido, Recalde, 2011. 3. Política exterior.
las relaciones carnales como hemos dicho, durante la administración Menem el país se ajustó a las reglas de juego establecidas por el nuevo orden global, que marcaron la política exterior de países como la Argentina, los que para su desarrollo debían comprender su estado de subordinación jerárquica a las naciones líderes en ese mundo globalizado. Dicho ejercicio de política exterior suponía, entonces, un voluntario alineamiento automático, en particular con los Estados Unidos, que fue cumplido sin dubitaciones por el gobierno argentino. De este modo, la gestión de la Cancillería argentina estuvo en perfecta sintonía con las políticas económicas aplicadas durante el periodo y para asegurarse una reinserción internacional exitosa necesitó desarrollar un nuevo tipo de relaciones exteriores, despejando cualquier desconfianza de tiempos pasados. En este sentido, se privilegió la relación con Estados Unidos. Prácticamente, todas las acciones diplomáticas del periodo constituyeron demostraciones contundentes de esa decisión. Por ejemplo, la participación simbólica de la Argentina en la Guerra del Golfo, 1990-1991, como parte de la coalición anti-Hussein, marcó una ruptura con la tradicional postura neutral del Estado argentino. Sin embargo, esa decisión tuvo una cruenta respuesta por parte del terrorismo internacional a través de los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Otras manifestaciones de adhesión al país del norte fueron el retiro de la Argentina del movimiento de no alineados y la participación en las misiones de paz de los cascos azules de Naciones Unidas en Medio Oriente y en el conflicto de la ex Yugoslavia. Del mismo modo, las votaciones en los foros internacionales en consonancia con los Estados Unidos demostraron el abandono de aquella política de no intervención que tradicionalmente caracterizó a la Argentina. Por otro lado, la restauración de las relaciones bilaterales con Gran Bretaña se logró mediante el abandono de los reclamos por la soberanía sobre las Islas Malvinas en los foros internacionales. Ciertamente, ello no significó la renuncia a los legítimos derechos de la Argentina por el territorio ocupado, sino que se implementó una estrategia de acercamiento hacia los habitantes de las islas que la Cancillería argentina denominó política de seducción. Nuevamente, las negociaciones con Inglaterra se enfocaban, básicamente, en aspectos relacionados con la economía y en las posibilidades de intercambio tecnológico. En cuanto a las relaciones con América Latina, se destacó el proceso integrador concretado a través de la suscripción del Tratado de Asunción en 1991, que sentó las bases del Mercado Común del Sur, Mercosur. 22. Los estados fundadores del bloque fueron Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 2. La reforma constitucional de 1994. La reforma de 1994 fue consecuencia de un acuerdo político denominado Pacto de Olivos entre el presidente en ejercicio Carlos Menem y el expresidente Raúl Alfonsín, jefe de la UCR, principal partido de la oposición. El justicialismo buscaba la reelección presidencial, expresamente prohibida en la Constitución Nacional vigente, mientras que el radicalismo pretendía la atenuación del sistema presidencialista mediante la figura de un jefe de gabinete. Además, preocupaba a la oposición el excesivo número de decretos de necesidad y urgencia, DNU, firmados por el presidente hasta ese momento. Mientras la UCR se oponía a la reelección de Menem por un nuevo periodo, el justicialismo amenazaba con sancionar la declaración de necesidad de una reforma constitucional con solo 2/3 de los presentes de cada cámara del Congreso o forzar a una consulta popular para presionar la voluntad de los diputados radicales. Alfonsín, entonces, decidió llegar a un acuerdo para incorporar las modificaciones impulsadas por su partido. En ese pacto convenido entre ambas dirigencias partidarias mayoritarias en un sistema bipartidista, se acordaron para encauzar la reforma cláusulas que no serían negociables. Para el primero la reelección, para el segundo el balotaje o doble vuelta. De este modo, el Congreso sancionó la Ley Declarativa de Necesidad de Reforma, 23, que incorporó como novedad el llamado núcleo de coincidencias básicas, un conjunto de 13 temas o puntos que debían ser votados en bloque, todo por sí o por no, y por esa razón se la denominó cláusula cerrojo. La finalidad de dicha limitación era evitar que, por tener mayoría absoluta en la Convención Constituyente, alguno de los dos partidos no cumpliera con lo acordado y reformara la Constitución siguiendo sus exclusivos intereses políticos. La reforma constitucional de 1994 tuvo 3 ejes fundamentales. 1. La incorporación de nuevos derechos y garantías. 2. El pretendido reequilibrio de los poderes del Estado. 3. El fortalecimiento del federalismo.
Entre las modificaciones subrayamos la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por la Argentina otorgándole a los mismos jerarquía constitucional. Se estableció que los ciudadanos tienen derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. En cuanto a las novedades en materia política se destacan: la elección directa del presidente y vice en doble vuelta o balotaje, la reducción del período de mandato presidencial de 6 a 4 años, la introducción de la figura del jefe de gabinete, la incorporación de un tercer senador provincial por la minoría, la creación de organismos de control como la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, órgano encargado del nombramiento y contralor de los jueces, y el Defensor del Pueblo que sería elegido por el Congreso. Por último, se estableció que la ciudad de Buenos Aires sería una unidad política autónoma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma mantendría su condición de capital del Estado argentino, pero se le concedía el derecho a dictarse una constitución propia y a la elección directa de su jefe de gobierno. 2. 3. Balance de una década de políticas neoliberales. A lo largo de las presidencias de Carlos Menem, se consolidó la democracia con la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político, así como también, se terminó por definir un Estado y una economía neoliberal. La implementación de las políticas descritas dio por resultado la consolidación de un modelo económico neoliberal en un escenario de creciente exclusión social debido a la concentración económica. Los altos índices de desempleo motivados por la ola de despidos a causa de las privatizaciones y la contracción del sector industrial dieron origen al movimiento piquetero. La modalidad de los desocupados consistió en el corte de rutas, puentes y calles, como medio de visibilización de la protesta que se extendió en todo el territorio nacional. Los movimientos se multiplicaron y comenzaron a adquirir características organizativas propias. Por otro lado, el Estado redujo sus funciones y capacidades, perdió protagonismo e iniciativa, llegando a su fin el Estado benefactor y la cultura asistencial y estatista que lo habían caracterizado. El proclamado efecto derrame no se produjo y el modelo profundizó las desigualdades sociales e incrementó en forma desmesurada la pobreza. 3. La presidencia de Fernando de la Rúa, 1999-2001, en las elecciones de 1999 se impuso la fórmula de la alianza, Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez, una coalición entre la UCR y el Frente País Solidario, FREPASO. 24. En una sola palabra podríamos sintetizar el accionar del nuevo gobierno: continuidad. En efecto, no se observaron cambios en las políticas públicas en tanto se preservaron las reglas de juego económicas, la convertibilidad, y solo se buscó corregir aspectos parciales del modelo. El presidente representaba a la corriente más conservadora del radicalismo y su figura era más afín con el electorado neoliberal. Por su parte el vicepresidente pertenecía al FREPASO, con un discurso centrado en la transparencia y la lucha contra la corrupción del anterior gobierno menemista. Esto nos permite señalar tensiones dentro de la coalición gobernante que rápidamente afloraron. Entre los temas que reflejaron divergencias internas, mencionamos el sostenimiento de los jueces de la Corte Suprema que representaban la mayoría automática, la política de investigación y juicios por violaciones a los derechos humanos que llevó a un enfrentamiento del presidente con el FREPASO a quien se sumó el alfonsinismo, y por último, la denuncia sobre sobornos en el Senado que finalizó con la renuncia de Álvarez a la vicepresidencia, marcando así la ruptura de la alianza. 25, 3, 1. El derrumbe. La crisis del 2001. El fin del modelo de acumulación neoliberal fue catastrófico, pues la Argentina había ingresado en una grave crisis económica, social y política. El descontento social dejaba al descubierto a un gobierno debilitado, con escasa capacidad para revertir la situación y con falta de apoyo de un electorado irritado, que en las elecciones legislativas del 2001 le restó legitimidad a través del denominado voto bronca. 26. Aproximadamente un 40% de la sociedad se abstuvo de votar, anuló o impugnó su voto. El nombramiento de Domingo Cavallo a cargo del Ministerio de Economía anunció el derrumbe del gobierno y del régimen de convertibilidad que él mismo implementó en la gestión anterior. En diciembre de 2001, ante una espectacular corrida bancaria, como consecuencia de la retirada masiva de las inversiones financieras, se emitió el decreto que congeló los depósitos, el llamado corralito, limitando a $250 las extracciones semanales. La medida encolerizó a la clase media a la que rápidamente se le unieron las organizaciones sindicales y piqueteras debido a un contexto en el cual los índices de pobreza habían alcanzado el 38% de la población urbana.
27. La protesta social se manifestó entonces, a través de cacerolazos y de saqueos a comercios, así como de movilizaciones del conjunto de la sociedad a lo largo de todo el país los días 19 y 20 de diciembre. La respuesta del presidente fue el establecimiento del estado de sitio y las fuerzas policiales iniciaron una dura represión contra los manifestantes con un saldo de 39 muertos, ver cita 14 capítulo 13. Esta situación finalizó con la renuncia de la Rúa, sin embargo, la ciudadanía redobló la apuesta exigiendo la salida de toda la dirigencia política, al reclamo de que se vayan todos. La crisis no solo fue socioeconómica sino de representación política. Los piqueteros, los asambleístas barriales, los ahoristas, los cartoneros y los trabajadores de fábricas recuperadas cuestionaron a los partidos y a la clase política en su conjunto como una vía para alcanzar soluciones a sus problemas.